Hola, hola, bienvenidos a este 3x7, Carlos Paredes, Enrique Chávez y Valeria Vázquez de Velasco, para el podcast de Caretas y para analizar esta semana que termina justo un día antes del Día del Padre. Ya tendremos tiempo para saludar a los padres de este podcast y a los buenos padres que hayan por ahí afuera escuchándolos. Comenzamos primero con lo que ha dicho Dina Boluarte, ¿no? Ya, ahora sí se queda hasta el 2026. Yo abriría esa discusión con también el retorno de Keiko Fujimori, ¿no? Porque también ella apunta al 2026. Si bien hay distancia entre las dos, yo tengo la sensación de que una no es sin la otra. Es decir, si Dina no se queda hasta el 2026, Keiko no podría realmente tomarse el tiempo para la campaña y volver a intentarlo. A la tercera, cuarta, quinta, ¿cuántas veces ha postulado ya? ¿Quién A comienza? la cuarta sería, ¿no? Cuarta. Hemos venido hablando en este podcast, ¿no? Sobre el papel de Fuerza Popular y claramente digamos, la visión más estratégica dentro de la derecha en el Congreso es la que tiene Fuerza Popular y claramente ha quedado demostrado con esta manifestación que no hace otra cosa que confirmar la candidatura de Keiko Fujimori para el año 26. Hay algo entre estas dos mujeres, ¿no? Dos mujeres, un camino, como decía la novela, que te plantea cierta, me imagino que ella lo ve así, cierta redención de Keiko, ¿no? O sea, lo que ella pretende de alguna forma, ahora comienza a hacer esta oposición constructiva, etcétera, es redimirse del espantoso papel que Keiko Fujimori ha cumplido pues, en los últimos años ante la institucionalidad peruana, ¿no? Comenzando por insistir o sea, hacer renunciar a PPK, cuando en retrospectiva yo creo que ese fue un primer gran error. Y bueno, en fin, lo que ha ocurrido después en general. Entonces, claro, ella yo creo que está buscando, y ojo, tiene sus TikToks que son super sweets, ¿no? O sea, tiene toda una estrategia de redes sociales que va construyendo o pretende construir una imagen de Keiko diferente. A los anti-Keiko, pues evidentemente nunca los va a convencer, ¿no? Pero claramente va en esa dirección y va en la dirección de decir, bueno, ahora yo le di estabilidad a este gobierno, ¿no? A diferencia de lo que ha sido mi especialidad, que ha sido sabotear gobiernos, yo le di estabilidad a este gobierno, que era, como hemos dicho antes, pues de Guatepeor a Guatemala. Entonces yo creo que evidentemente por esa línea está apuntando Keiko Fujimori esta vez. De todas maneras va a ir a la cuarta candidatura, ¿no? Ya, pero a ver, la estabilidad con lo que ahora comienza a marcar, ¿no? Le bajó el dedo a la ministra de Salud, ya salió la ministra de Salud, ha dicho que hay 3 ministros más, entiendo que tendrían que salir para que ella sienta que hay un cambio por parte del gobierno y en el gabinete Otárola, y por ahí que se le pasa la mano, ¿no? Porque ella cuando comienza a ser autoritaria a veces termina ya sintiéndose la jefa y ya hemos visto esta película antes, ¿no? Carlos, ¿cómo la ves tú? Sí, yo creo que queda claro que ha decidido postularse en la siguiente elección presidencial, que todavía los peruanos no estamos seguros si va a ser el 2026. Claro, Dina Boluarte ya dijo, lo verbalizó, el adelanto de elecciones es el pasado, ahora nos quedamos hasta el 2026, pero efectivamente ha marcado una línea clarísima, ¿no? Para colocarse en lo que ella llama la oposición responsable, yo no sé si llamarla así, pero sí ha pedido la cabeza de 4 ministros, ya le han entregado la primera, la más cuestionada, la ministra de Salud, pero en el bolo están el ministro del Interior por la inseguridad ciudadana, el ministro de Energía y Minas por lo que ella dice una pésima gestión y en contra de la promoción de la inversión privada, y la ministra de Agricultura que dice ha gestionado 15% de lo que le han dado como presupuesto, ¿no? Ahora, creo yo que es además una estrategia, como dice Enrique, para empezar a programar su cuarta candidatura presidencial. Pero si todo sigue igual, yo me atrevería a adelantar su cuarta derrota en segunda vuelta, porque el antifujimorismo es ese partido que se activa cada vez que hay elección presidencial y es tan fuerte que ha derrotado 3 veces consecutivas a Keiko Fujimori, algunas de las cuales ya tenía ganado prácticamente la elección. O sea que va a revivir Keiko, pero también el anti-keikismo y el anti-fujimorismo de manera contundente, me parece.
Sí, pues ya ver además para dónde dispara la gente que no quiere a Keiko, ¿no? Porque ya vimos lo que sucedió con Pedro Castillo en las elecciones del 2021. Ahora, ellas están apuntando al 2026, pero lo cierto es que no tienen la última palabra. Hay protestas, de hecho, ya se está viendo lo de la tercera toma de Lima, ¿no es cierto?, para mediados de este mes, y no se sabe qué es lo que puede ocurrir. Al final de cuentas, un poco que la calle podría tomar una decisión completamente distinta, no sé si otras fuerzas, pero de aquí al 2026 es un tramo largo, ¿eh? Sobre todo para los cambios tan rápidos que hemos tenido de nuestros gobernantes. Es un tramo recontra largo, pero yo sigo creyendo que si no tuvo la fuerza, incluso con las manifestaciones tan violentas y lamentablemente con las muertes que hasta ahora persiguen y van a seguir persiguiendo al gobierno, veo muy difícil ya con un círculo, digamos, que era el círculo que rodeaba a Castillo y que no sabe muy bien cómo operar ahora. El retiro del FENATE como sindicato yo creo que tiene ahí un significado importante, ¿no? Porque, claro, el FENATE era de alguna manera estos anti-SUTEP que habían siempre querido tomar el control del magisterio con el ala más radical del mismo. Y claro, esto los viene a dividir más, ¿no? Ahora el propio Cerrón ha llamado a una verdadera unificación del magisterio. Ya sabemos pues que el SUTEP, por supuesto, controla la derrama magisterial, que siempre ha sido el botín que está detrás de todo esto. Y claro, y hay otros elementos, ¿no? que van, perdón. Y la mayoría de docentes y auxiliares, ¿no? Sin duda, sin duda. Entonces, es un golpe, digamos, en la línea de flotación del soporte a Castillo, y yo creo que debilita todavía más estas expectativas. Y claro, lo que se sabe además es que incluso hay una discusión sobre qué cosas hacemos con Castillo, ¿no? O sea, ¿qué va a hacer Castillo de aquí en adelante como símbolo de lo anti-Boluarte? Vemos pues a gente como Verónica Mendoza, ¿no? Afuera organizando también resistencia, pero al final, ¿cuál es tu rollo, no? O sea, ¿cuál es tu rollo? Que se vaya el gobierno para nuevas elecciones de inmediato. Sí, bueno, pero en realidad, si bien la mayoría de la gente desaprueba al gobierno en las encuestas, otra cosa es la desaprobación en la calle, realmente, ¿no? O sea, yo creo que son dos canales de insatisfacción que están bastante diferenciados y que, bueno, en realidad, hasta el momento juegan a favor del gobierno, ¿no? O sea, en realidad juegan a favor del gobierno. O sea, yo no veo que haya ese fermento de protesta que vaya más allá, en realidad, de ciertos sectores y, por supuesto, ¿no? Del sector rural y de ciertos sectores de provincias que volvemos, ¿no? El tema identitario de Castillo caló, qué duda cabe, pero me parece que les va a faltar un poquito, bastante, un poquito más de aire para llegar a algo, ¿eh? No, se ha debilitado mucho, ¿no? La reputación del FENAT, de toda la gente que está alrededor de Castillo, ha perdido credibilidad total y de hecho eso le da un poco de aire a Dina. Pero ella también tiene que comenzar a ver cuáles son estos cambios, ¿no? Los que pide Keiko y comenzando por quién va a reemplazar a la ministra de Salud. No tenemos ningún nombre, ¿no? Así como a la vista de lo que pueda pasar estos días, fin de semana, domingo, o se tomará su tiempo y nos quedaremos sin cabeza con plena crisis del dengue, aunque haya dicho Rosa Gutiérrez que ya están bajando las cifras. No hay un nombre que todavía ha trascendido desde el Palacio de Gobierno, pero yo creo que no solamente la presidenta Dina Boluarte estará barajando a quién pone en medio de esta crisis, porque se ha ido la ministra, pero ha quedado el dengue, ¿no? Y yo creo que también Alberto Tarola debe estar viendo a quién convence, porque queda claro que tiene una porción importante del poder real y tiene a varios ministros que dependen directamente de él y no precisamente de la presidenta, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, creo que esta llamada tercera toma de Lima va a depender mucho, como dice Enrique, del factor Castillo, si lo ponemos en la plataforma o ya no lo ponemos, ¿no? Y Castillo se está enredando cada vez más porque ahora sus abogados han salido a decir, el doctor Pachas, una tesis bastante estrafalaria de que él leyó de manera estratégica el discurso de ese 7 de diciembre para salvarse de una amenaza real de muerte para él y para su familia, ¿no? O sea, ya resulta ridículo porque primero dijeron que estaba drogado. Claro, pero demuestra que había leído débil y cada vez más lejos de recibir ayuda. Incluso yo creo que la gente que ha tenido
alrededor de su gobierno ya le ha dado la espalda. Están justamente viendo ahora cómo van a hacer para resurgir dentro de su plan, que es como un proyecto, ¿no? A la larga, que poco tendrá que ver. Además, Le sirvió, pero ya a no le nivel sirve. internacional, los propios problemas que tienen en su país el presidente Petro, por ejemplo, en medio de este escándalo de los audios de Benedetti y de la plata que habría guardado su secretaria de personal, y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador también se le vienen las elecciones. Ya están en precandidaturas en Morena, van a tener su agenda propia y van a dejar de mirar a Pedro Castillo. Así que los próximos meses lo que tiene que hacer Dina Boluarte es presentarnos una verdadera agenda hasta el 2026, incluido con el Congreso una agenda legislativa de desarrollo, porque los peruanos están viviendo un problema serísimo en su capacidad adquisitiva, en su inseguridad del día a día, en el dengue y demás enfermedades que necesitamos que la presidenta gestione de una vez y que ya no tenga pretextos para decir, oye, tengo convulsión y no estoy haciendo nada, ¿no? Ahora, es interesante, Enrique, solo para darte ahí un poco la voz ahí de, claro, necesita cambiar, necesita renovar, necesita hacer gestos de que está controlando esto hasta, no sé, con cierta proyección. Igual yo me imagino que alguien para administrar un país tiene que saber más o menos hasta cuándo lo tendría que hacer. Pero, por ejemplo, Keiko, que ha comenzado a pedir cabezas, ¿estará también teniendo alguna voz para discutir con Otárola o estará haciendo llegar a alguien más sus ideas o solamente es Dina y Otárola viendo estos nuevos nombres? Otárola y Nando Guerra García eran yunta. Los dos son PCR, ¿ya? Así que ten por seguro que hay vasos comunicantes. Y ahí la pregunta es, y claro, Nano en Comisión de Constitución, o sea, Nano juega un papel importante, ha sido muy cercano a Alberto Otárola, ambos en su momento discípulos de Enrique Bernales, ¿no? Entonces, entonces ahí hay, según entiendo, un vínculo, pero claro, ahí es, porque claro, uno diría, Keiko, cuando está viendo las cabezas de todos estos ministros, ¿va a pedir eventualmente también la cabeza de Otárola o no? ¿No? Esa es una, o sea, de repente ahí esas amistades se le complican. Y claro, aquí en realidad, efectivamente, a ver qué cosa pide ella, a ver qué tipo de propuestas tienen, y lo que queda detrás es gestión, porque lo que ha trastabillado el gobierno en los últimos meses es en la pésima designación de los altos funcionarios, ¿no? O sea, ya sea que viene por Otárola, se señala mucho al hermano de la señora, a Nicanor, pero lo que nos han ido mostrando, exceptuando, ¿no?, unos pocos ministerios, Jania Pérez de Cuellar no ha tenido, la propia ministra de Transportes y Comunicaciones ha resultado también ciertamente controversial, poco inexperimentada de repente, en fin. Y claro, y lo que hemos visto después, Maurate, etcétera, IRTP, ¿no? O sea, unas designaciones, la verdad que malazas, ¿no? Entonces, efectivamente, si vas a darle al país una mirada de gestión, por lo menos, que es lo que le tocaría hacer a un gobierno como este, que es ni chicha ni limonada, al menos pon gestores pues que realmente sean tigres en la administración pública. Eso no lo estamos viendo todavía. Y claro, tienes toda una agenda detrás que por lo menos podrías preparar, comenzando por el tema de servir y la reforma del Estado, ¿no? O sea, podrías dar ahí unas líneas interesantes. Y sencillamente para añadir al tema Castillo, ¿no?, y la toma de Lima. En realidad, si estamos hablando por un lado de Keiko, por el otro lado, la verdad es que el único símbolo es Castillo. O sea, detrás de Castillo no hay nada. Es decir, ¿no? O sea, finalmente quien concentra algún tipo de expectativa en las encuestas, así sea 10%, 9%, es Castillo. Entonces, imagínate tú qué mal puede estar la oposición. Es decir, si tenemos una crisis de liderazgo por un lado, por el otro lado la cosa no está para nada mejor. Entonces, efectivamente, lo quitas a Castillo, ¿para qué? Para purificar la protesta, pero si no hay nadie detrás. O sea, ahora mismo, ¿qué intención de voto, de popularidad o de confiabilidad podría tener gente como Verónica Mendoza, etcétera, etcétera? Entonces, No, ahí...
todo eso se va cocinando tranquilamente y una vez que sale una fecha real para unas elecciones, comienzan a salir todos los que se están preparando y hay un montón de cosas De abajo. acuerdo, pero en un mar de miserias, ¿no? En un mar de miserias estadísticas, ¿no? Entonces, claro, ahí Castillo, con todas sus increíbles limitaciones, sigue siendo de alguna manera el punto focal de la oposición, lo cual, insisto, es bastante triste, ¿no? Oye, y hablando de puntos focales, también tenemos que hablar un poquito del Congreso y de cómo se está barajando la situación para la mesa directiva, porque falta un mes para que esto se defina. Abajo también no se escucha mucho, pero abajo debe estar cocinándose un, no sé si banquete o algo horrible, pero... Sería buenísimo ingresar a los mensajes de audio de Mari Carmen, ¿no? Uy, no, pues es que ¿Cómo serán? Quizás son más contundentes que los gestos, ¿no? Pero sí, en verdad en el Congreso hoy hay una atomización de bancadas. Nadie tiene ni siquiera la primera minoría. Los propios fujimoristas han perdido a los dos hermanos Cordero Hontay y ya son apenas veintitantos, 22 creo. Y nadie tiene los votos asegurados. Es decir, creo que la próxima mesa directiva va a tener que reflejar algún nivel de consenso, pero lo que da miedo es que los niños y demás cómplices, los mochasueldos y viajeros, ahora son la mayoría en el Congreso. Entonces ellos podrían poner a sus representantes y manejar la mesa directiva con todo lo que significa esa prerrogativa que tiene el presidente del Parlamento, ¿no? Claro, mira, te hago vicepresidente, pero te pones con el 10% de tu sueldo, ¿no? O sea, si quieres la tercera vicepresidencia de la mesa directiva, bueno, ok, hablemos, pero a ver cómo es, ¿no? Y no me tiras dedo, ¿no? Exacto. Pero lo cierto es que había un pacto democrático que ya no se ha cumplido y no se va a cumplir, y sin embargo, AP, ¿no? Es un poco quien está tratando de poner nuevamente los nombres, ¿no? Se barajan nombres que seguramente al final no van a llegar a ningún puerto, ¿no? Pero Lady Camones de nuevo, estaba Montesa, me parece que mencionamos en la previa, Esdras Medina. Esdras Medina está empezando a sonar, ¿eh? Porque tiene cierto nivel de consenso de los dos extremos, de la extrema derecha, esta católica, y de la extrema izquierda serronista. Así que va sumando votos, ¿ah? No, y es el verdugo de SUNEDU, ¿no? Entonces, claro, o sea, eso da puntos en el actual Congreso. Qué horror, sí, pues, ¿no? Así. Incluso tiene algunas afinidades fujimoristas, ¿ah? Precisamente relacionadas a la SUNEDU. Esdras es más. Escuchen, y vamos a comentar rápidamente el cuadro de Mari Carmen, ¿o no quieren? Tenemos 9.000 razones para hacerlo. Un gesto más, ¿no? Un gesto más. Unos jaloneos y 9.000 razones para hacerlo. Qué mal timing, ¿no? Es decir, vemos el peor comportamiento, ya una cosa vergonzosa de cómo es ella y luego la condecoran y se gastan un montón de plata en plena crisis donde tanta gente necesita eso, ese dinero muchísimo más que para tener a Mari Carmen, ¿no? Y bueno, ya ni comentar los memes y la cantidad de cuadros que han sido develados atrás del real. O sea, ¿no? es una manifestación más como de autismo político, ¿no? O sea, es decir, cuando los gestos importan, ¿no? Cuando puedes dar señales, lo que tú haces de alguna manera es alimentar esa antiimagen, de alguna forma. Y yo no sé si ya, tal como estamos cableados con todo el tema de polarización y todo, termina siendo completamente intencional, ¿no? Y completamente estratégico desde su punto de vista, probablemente, no lo sé. O sea, ya pareciera, ¿no? O sea, no hay ningún propósito de enmienda, es todo lo contrario, redoblo en lo que estoy porque, bueno, pues el resto son idiotas en redes, dirán ellos, qué sé yo, ¿no? No, yo no creo que sea una estrategia intencional. Si fuera así, hubiera sido una mejor presidente del Congreso. Creo que es una visión errática, ¿no? Creer que los gestos no cuentan. Y además, reivindicar eso que dicen, el primer poder del Estado y nosotros no tenemos que hacer las cosas que quiere la gente o lo políticamente correcto, ¿no?
No somos una mesa de partes y somos un poder autónomo. Y claro, la autonomía la vemos en las encuestas, ¿no? La última de Ipsos, siguen bajando puntos en la aceptación, crece la impopularidad. Y esto desgasta a la democracia también, ¿no? Porque la clase política está plenamente desprestigiada y los peruanos nos preguntamos si mañana fuesen las elecciones, ¿quiénes son los candidatos, no? Por eso que sí, ni el Senado tiene exacto, acogida en el público, ¿no? exacto. O sea, yo creo que se ha ido enterrando la idea de la bicameralidad porque finalmente no es propicia ahora, pues, o sea, es decir, por decreto tampoco vas a tener mejores congresistas, ¿no? Porque es en la Cámara Reflexiva, ¿no? ¿Quién se va a meter, pues, no? O sea, es decir, eso no, digamos que la estructura no te va a dar mejores inquilinos como tal, entonces probablemente sí, sería lo deseable, etcétera, etcétera, pero al final la performance ha terminado de alguna manera enterrando la idea, ¿no? Y lo peor es que podríamos estar peor, ¿no? Es que después de toda esta situación, lamentablemente, con candidatos como los que se avecinan, solamente desde la imaginación y desde la situación actual de las instituciones del Congreso y lo que se está viendo y lo que hemos visto en el gobierno anterior, probablemente podemos estar peor, que es increíble, pero... Sí podemos estar peor. Por supuesto. La puerta para un radical de izquierda extrema o de derecha también extrema está abierta, ¿no? En estas condiciones de polarización extrema y de clase política absolutamente desprestigiada, cualquier mesiánico viene y va a tener acogida. Ojalá que no. Vamos a terminar antes del saludo del Día del Padre. Celebramos que la selección ganó, ¿no? El partido amistoso, uno Corea del Sur. Y bueno, que lo pasen bonito. Ustedes que son buenos padres, ejemplares, den su mensaje a los padres que no son ejemplares. Gracias, Valerie. Sí, feliz día. Saludos a todos los padres. Sí, saludos a todos los padres y que se esfuercen para ser ejemplares. No, y los ejemplares se lo han ganado, los acompaño realmente. A pulso. Lo dice el padre mellicero. El mellicero a la vejez. Eso. Ok, un abrazo y nos vemos el próximo próximo día para todos los papás. Adiós. Nos vemos. Chao. Feliz día.